Hola, soy Johnny Turquie de Ipso. Voy a hablar sobre planeación de la demanda 4.0. ¿Por qué 4.0? ¿A qué hace referencia la planeación de la demanda 4.0? Es cómo ha ido evolucionando la manera, la forma de trabajo, ¿no? La primera versión sería cuando era todo manual e intuitivo, todo a conciencia y a la experiencia de la persona que tomaba las decisiones. Después llegaron las hojas de cálculo, la estadística básica para poder empezar a hacer ciertos movimientos, ciertos cálculos para decidir qué comprar, qué fabricar con base en lo que creemos que se va a vender. Cuando maduró ya el sistema de la hoja de cálculo, entraron los sistemas integrados como el ERP, diferentes softwares de planeación para poder empezar a hacer actividades más complejas y que se puedan integrar y conectarse con otros sistemas. Y ahorita estamos entrando a la era de la inteligencia artificial, donde pasamos de temas descriptivos o de temas con un nivel de inteligencia menor a ser predictivos, automatizados y pues con datos aumentados. Y la realidad es que hoy muchas empresas tienen un modelo de negocio que por definición les genera problemas de inventario. Y el inventario no se le da la importancia que merece porque es directamente dinero de la empresa, ¿no? Bien gestionado y bien utilizado, ese inventario se convierte en venta, en margen. Mal utilizado genera venta perdida. Mal utilizado el sobreinventario es capital del trabajo estacionado que no podemos utilizar para otros proyectos o para seguir creciendo la empresa. Y creeríamos que nada más las empresas grandes pueden manejar un nivel de inventario correcto y óptimo, y la realidad es que hay casos y casos documentados de empresas que por mantener un modelo de negocio que ya se quedó obsoleto, han tenido pérdidas millonarias. Y el sistema nervioso de toda esta operación de planeación es el pronóstico de la demanda, porque es quien nos dice nuestra brújula, quien le va a decir a compras qué es lo que necesita comprar, a producción qué va a fabricar, qué materias primas necesita, a finanzas cómo poder armar una proyección, un presupuesto de ingresos y gastos para ver si la empresa está en una posición saludable, a logística para toda la parte de planeación de distribución, de ruteo, de transporte. Bueno, básicamente a toda la empresa todo se debe de englobar en un solo punto que es el pronóstico de la demanda. Hoy nosotros queremos hablar de un mapa de ruta en tres fases para poder desbloquear la planeación 4.0, que la fase 1 es la visibilidad, ¿no? El pronóstico inteligente de la demanda. La fase 2 es la agilidad a través de un planificador aumentado. Y la fase 3 es la escala, poder tener una operación autónoma, el poder crecer en operaciones, pero sin tener que crecer un equipo, sin procesos, sin estándares y poder crecer a través de la tecnología. Y hay un salto muy lógico que hace referencia a cómo es pronóstico de la demanda actual, obsoleto, con poca información, con pocas capas, a cómo es un pronóstico del futuro, ¿no? Y lo podemos ver como si comparáramos un mapa y una herramienta como Waze o Google Maps. El mapa nos dice la ruta más corta para llegar del punto A al punto B, pero no sabe si hay tráfico, si no hay tráfico, si hay accidente, cuánto tiempo me va a tomar. Y a nivel histórico, pues nos da información muy valiosa, que es cuál es la ruta, pero si quisiéramos tomar la mejor decisión en ese momento, hay muchas capas de información que no están consideradas. Y ahí es donde hoy ese Waze, Google Maps, le gana al mapa. Y con el pronóstico es lo mismo, ¿no? Nosotros podemos tomar decisiones con base en un histórico, base en información, y seguramente nos va a dar datos valiosos, seguramente nos va a dar una situación general de cómo ha estado, y que en muchas ocasiones cómo ha estado suele tener mucho en común con cómo va a estar la cosa, pero hoy en día tenemos que ser mucho más precisos, tener mucho más sensibilidad de lo que nuestros clientes, y para eso necesitamos dos capas agregadas. Y lo primero es la base, es cómo podemos predecir la venta y cuáles son los datos mínimos que necesitamos para eso. Y para eso nosotros por lo general hablamos de dos diferentes indicadores. Uno es el sell-out, ¿no? Las empresas que están acostumbradas a trabajar con cadenas de autoservicios, el sell-out sería lo que la cadena, lo que mi cliente Walmart, Chedraui, le está vendiendo directamente a su cliente, y no lo que yo le estoy vendiendo a Walmart, que es lo que yo estoy facturando. ¿Por qué sell-out? Porque es realmente la demanda del producto en el mercado, ¿no? Lo demás puede haber una diferencia por estar trabajando únicamente con los pedidos que no son nuestras cadenas. Y la otra parte de información que se vuelve relevante es el inventario, que es lo que le da contexto a esta venta que tenemos. Nos permite distinguir si una caída de demanda que tenemos en algún producto es por falta de interés en el producto o es por falta de inventario en el producto. Nos permite distinguir si hay un producto en nuestra empresa que empezó a crecer mucho porque el mercado lo quiere o porque mis clientes lo empezaron a usar de sustituto cuando se quedó en desabasto otro. Y esto le da contexto
contexto a esa venta o a esa verdad que tenemos, ¿no? Entonces, esta primera base, esta primera capa que es la base, es quien nos va a decir a nivel general cuánto realmente requiere el mercado de nuestro producto. El segundo es el entorno, la segunda capa. Y aquí es donde podemos empezar a meter variables externas o fuerzas externas que puedan tener un impacto en nuestra demanda, como promociones, clima, eventos y muchos otros. Posiblemente en algunas industrias, por ejemplo, las que están afectadas por eventos, el que venga un mundial ahorita en el 2026 vaya a tener un impacto que si solamente vemos nuestro mapa, nuestros datos históricos, nos vamos a quedar cortos. La venta de artículos promocionales, de uniformes, de artículos deportivos, de cervezas y posiblemente bebidas alcohólicas, de televisores, va a tener un efecto muy diferente en estos siguientes meses por todo lo que genera un posible mundial. Y el tener acceso a estos datos o estas fuerzas externas son lo que nos ayudan a no nada más decir yo he vendido en promedio 10 con una tendencia creciente y entonces vamos a seguir creciendo y decir, pero aparte tengo el impacto de un evento fuerte en la zona o de una promoción que ha generado un resultado de crecimiento de 20% y que las mismas promociones que vamos haciendo tengan un sentido. La tercera capa, que es de las más finas y de las más complejas, que es la cultura. Aquí se vuelve un poco más difícil el poder predecir el impacto, pero se vuelve una guía de hacia dónde va la cosa y que podamos reaccionar mucho más rápido. Aquí es un poco menos de cómo impacta la demanda y es cómo esto nos empieza a dar señales que debemos de aprender para tomar decisiones en el momento correcto y no después de que ya estemos mucho más metidos en el problema. Y aquí es donde empiezan a existir distintas herramientas para poder escuchar a nuestro consumidor a través de herramientas como Google Trends. Tuviéramos, por ejemplo, una línea de ropa y viéramos que en redes y en diferentes medios se habla mucho de alguna tendencia, pues podríamos empezar a ver qué es lo que va a querer nuestro consumidor el día de mañana o qué es lo que van a ir a nuestras tiendas a preguntar o qué es a lo que se van a acercar. O también si tenemos nosotros acceso a una tienda en línea donde nuestros clientes nos pueden dejar una calificación, texto de cómo sintió el producto, pues podemos empezar a tener un análisis de sentimiento, ¿no? Para que si hay algún sentimiento negativo por alguna variable como color, talla, comodidad o algún otro, podamos resolverlo, planear mejor nuestros siguientes productos. Y el resultado de esto ya no es un solo número, que es el cuánto voy a vender, que es este dato estático que nos da una visión limitada. Es un pronóstico granular, viene con alertas, viene con recomendaciones inteligentes y lo más importante es que viene con datos accionables. Cualquier dato que cualquier herramienta nos presenta no genera valor si no lo accionamos porque no está cambiando una situación. Y entramos entonces a uno de los principales dilemas que existen hoy en día, que es el dilema del planeador, que existen estudios que hablan sobre cómo hay planeadores que más del 80% de su tiempo está dedicado en trabajo manual, ir a buscar la información por diferentes lugares, en diferentes sistemas, el sentarme con diferentes áreas a entender por qué el dato está como está, al revisar si el dato que estoy consiguiendo es el correcto, a estar cruzando diferentes fuentes de datos y nada más podemos dedicarle el 20% a poder tomar decisiones estratégicas, a ver qué decisiones voy a tomar con esto. Básicamente nuestro planeador actual es un arqueólogo de datos, ¿no? Nada más está desenterrando el pasado y lo que buscamos a través de esta escala es el planeador del futuro, un piloto que tenga una serie de herramientas que le den todas las señales que este planeador necesita para poder tomar decisiones inteligentes, ¿no? Si lo vemos en personas, este planeador le dedica gran parte de su día batallando contra los datos, está exportando, limpiando, cruzando archivos, revisa si los números son correctos, sabe que hay archivos que nada más ciertas personas son dueños de ellos y entonces hay que ir a conseguir esa información y las mismas herramientas con las que suele hacer este proceso se vuelven herramientas lentas, ¿no? Que ya puede que se hayan quedado cortas para la complejidad del trabajo que tiene que desempeñar esta persona. Y por otro lado tenemos al planeador aumentado, donde la inteligencia artificial hace todo el trabajo pesado durante la noche, el planeador llega, recibe un briefing con las excepciones que sí requieren su inteligencia, su sensibilidad, su experiencia, y en vez de estar dedicando tiempo a limpiar datos, está colaborando con diferentes equipos. A ver, pues me voy a sentar con marketing, a ver cuáles son las promociones que tengo para el siguiente etapa y cuál es el resultado esperado. Me voy a sentar con el área de suministro, con compras o producción para ver si tenemos la capacidad de fabricar lo que necesitamos entregar en estas semanas, si nuestros proveedores van a entregar unos productos que necesitamos a tiempo. Y entonces lo que acaba haciendo este planeador es que enriquece ese pronóstico con el que hubiera tomado una decisión a medias con el conocimiento real del mercado, ¿no? Es el planeador que dirige el negocio hacia el futuro. Y la realidad es que hay reportes y hay estadísticas de cómo esto básicamente redefine el talento, ¿no? La idea es que la inteligencia artificial se encargue de la ciencia, que el humano se dedique al arte, ¿no?
la estrategia. El ser humano va a definir entre qué carril y qué carril se puede mover la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial esté operando bajo las reglas y nada más generando alertas en las excepciones. En algunas empresas hemos visto cómo ese tipo de estrategias se reduce más del 50% los errores de pronóstico, que se reducen significativamente las ventas perdidas y también se puede llegar a reducir el inventario sin tener que sacrificar la venta. Y entonces, la idea es, estas son las bases para poder acabar en la evolución final, ¿no? De todo lo que escucho ahorita muy fuerte, inteligencia artificial, de la operación autónoma, de los agentes y de otras tendencias en el mercado. Porque de inicio, la idea no es darle el volante y las llaves a la inteligencia artificial y a ver qué hace, es poder definir qué le puedo empezar a delegar de tareas a la inteligencia artificial, bajo qué criterios, dejar muy claro cuáles son las reglas y fronteras de todos esos criterios que yo estoy preparando para empezar a actuar únicamente con las excepciones. Y esto permite escalar, que si el día de mañana la empresa se duplica, el número de proveedores con los que tengo que tratar se vuelve 5 veces mayor, no necesito ahora 5 compradores más para poder tomar estas decisiones de cómo compro para la empresa. Es una misma herramienta bajo ciertas reglas y nada más alguien gestionando por eso. Y tocaba el tema de los agentes de inteligencia artificial, y esos agentes son los que básicamente orquestan y ejecutan todas estas reglas de negocio que nosotros damos. Nos ha tocado en el mercado ver agentes de reposición de inventario, en los que estarían gestionando las órdenes de compra de todos los productos predecibles y con una buena precisión, agentes de asignación de producto, en los que podrían estar definiendo cómo distribuyo el producto o el inventario que tengo entre mis diferentes puntos de venta, agentes de precio. Hoy en día vemos en el mercado diferentes herramientas que tienen la capacidad de negociar con un consumidor final un descuento con tal de que el cliente se lleve el producto. Veamos una prueba piloto de una empresa que lo que hace es, si yo estoy viendo unos zapatos de mi talla, no los agrego al carrito, me salgo, me bota ahí en la página de internet, me bota un chat con un agente que me va a preguntar: oye, vimos que te interesó esto, sé que está en 1,000 pesos, pero si te lo doy en 900 pesos, ¿te interesa? ¿Te lo quisieras llevar? Hazme tu mejor oferta. Y entonces te da chance de hablar y yo le digo: oye, no, pues es que a lo mejor a 900 no, pero a 800 pesos sí estoy dispuesto. Y me puede contestar la gente: oye, a lo mejor a 800 no te lo puedo dar, pero el precio mínimo que te puedo dejar es 850. Pues digo: ok, a 850 sí lo puedo comprar. Detrás de esa negociación que yo hice con un agente de inteligencia artificial, hay una configuración del descuento máximo que puedo dar por producto, y el agente es capaz de entender y de analizar ese sentimiento que yo estoy teniendo como posible consumidor, tratar de cerrar una venta dentro de las reglas definidas, ¿no? Retomando lo que decíamos, o sea, para poder hacer esto realidad, siempre tenemos que partir de la visibilidad, ¿no? De dejar de adivinar y empezar a basarnos en datos reales. Lo segundo es empezar a empoderar a nuestro equipo con inteligencia artificial y aumentando los datos a través de la agilidad. Y por último, empezar a delegar ciertas tareas y escalar el impacto de estas iniciativas que estamos haciendo, ¿no? Que es la parte de la escala. Si pudiera dejarlos con un término, con un concepto, es de lo más relevante. Ahorita que hay tantas herramientas y tantas charlas de inteligencia artificial en el mercado, es que al menos en planeación de la demanda, el objetivo no es tener la mejor inteligencia artificial para la planeación de la demanda, es tener el mejor equipo humano potenciado por inteligencia artificial, porque esto es lo que nos da todas las ventajas y bondades de la ciencia que hay detrás de la inteligencia artificial, pero toda esa sensibilidad, experiencia y sentido humano que requiere de pronto la planeación de la demanda.